Que seamos esos seres sabios que oyen la palabra y la ponen por obra para poder edificar con sabiduría sobre la roca que es Cristo. Que nuestras edificaciones estén basadas, fundadas en la roca que es Cristo, en la piedra más importante, en la piedra angular. Ahí queremos edificar. En el nombre de Jesús, que esta noche podamos salir bendecidos de este lugar. Que tu palabra nos llene, nos sustente y nos cambie. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, fíjese que hay un pensamiento que bajó a mi corazón y que ahí he estado analizándolo, estudiándolo, pidiéndole al Señor misericordia de veras, hermano. Y para poder darle forma un poquito, yo quiero que veamos este versículo que está en 2 Timoteo capítulo 4, verso 2. Vale aclarar, hermano, que este capítulo es uno de los últimos capítulos que escribió el apóstol Pablo. No quiero decir que es el último porque no estoy seguro totalmente, pero me parece que es uno de los últimos, de las últimas cosas que el apóstol Pablo escribió, hermano, y se las dijo a su hijo amado, a Timoteo. La carta primera de Timoteo y la segunda de Timoteo son recomendaciones bien personales de Pablo a Timoteo. Ya le está entregando como el ministerio, le está entregando su legado y le está dando muchas indicaciones. En este mismo capítulo, si usted lee más abajito, en el verso 8 o 6 por allá de estar, donde dice ya el tiempo de mi partida ha llegado, ya estoy a punto de ser derramado, y luego empieza a decir he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Y entonces se está despidiendo. Pero mire, hermano, entre todo lo que él escribe, dice: predica. Mira, creo que está el verso 1. Aquí está: te encargo solemnemente. Mire, hermano, qué petición: te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, hermano, qué cosas dice, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué le está encargando? Te encargo que predica la palabra, predica, insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Mire qué recomendación, hermano. Mira, Timoteo, no dejes de predicar. No dejes de predicar, insiste, predica. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Y con esa predicación redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y con mucha instrucción. Mire, hermano, qué lindo todo esto. Pero lo que quiero, ahí lo que está marcadito en colores, hermano, yo quiero que veamos esto, porque vamos a analizar eso. ¿Qué es a tiempo y qué es fuera de tiempo? Pasé un buen tiempo, hermano, atrás de estos meses atrás, donde yo no lograba entender a ciencia cierta cómo una palabra puede ser efectiva fuera de tiempo. Porque yo había estudiado esto, hermano, desde el punto de vista. Hay un versículo en Proverbios, no sé si lo pueden encontrar los hermanos, pero dice que, yo creo que es Proverbio 24 por ahí, donde dice que la palabra dada oportunamente es una bendición, pero es una palabra oportuna, pero una palabra fuera de tiempo. Entonces, hermano, yo quiero que analicemos esto. Mire, otras versiones lo presentan de esta manera. Mira, Timoteo, que prediques el mensaje. Mire esta versión como dice, la versión Dios habla hoy, que insistas. Y esta versión dice: cuando sea oportuno y aun cuando no.
cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno. Y esta versión dice: convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Pero aquella dice a tiempo y fuera de tiempo, pero esta dice: mire, predica cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno. Anoté otra versión que la Kadosh dice: hermano, proclama la palabra, tenla a mano, tanto si el momento es propicio o no. Convence, censura, exhorta con enseñanza y paciencia inagotable. ¿Cómo hermano, cómo nosotros debemos de entrar en esto? En el caso mío, que el Señor pues me ha dado esta responsabilidad, es predica, 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 enseña, insiste, no dejes de hacerlo, aunque a veces las cosas parece que no se dan, hermano, parece que la palabra no llega, pero no se trata, insiste, con paciencia. Eso es como una siembra, hermano. Y entonces en el caso suyo, y que está aquí en esta casa, en esta iglesia, es: hermano, reciba la palabra. No dejemos de estar, hermano, en este sentir, en este mover que la palabra escrita nos deja, es, hermano, que la palabra debe estar de manera continua en nosotros, continua, hermano, que si es oportuna o no, eso pues no nos tiene que interesar. Ya voy a explicar eso, porque es que la palabra de alguna manera nos dice eso, hermano. Pero qué importante entonces es que nosotros entendamos, hermano, que usted y yo necesitamos la palabra de Dios, así como necesitamos el oxígeno para vivir. Todos los días. Respirar palabra, comer palabra. Hermano, en mi caso hay que predicar. Por ahí alguien decía, hermano, esto se lo dijeron a mi pastor en algún momento cuando él empezó aquí a predicar, y yo sé que pueden haber iglesias que lo hacen de diferente manera, hermano, y dicen: no, esos los de Ebenecer, esos pastores de Ebenecer, no le dan el púlpito a nadie, solo ellos predican, No es eso, hermano, sino que a nosotros nos dejaron esta labor. No estoy hablando mal de nada, pero yo he visto iglesias donde el pastor predica una vez al mes, y ahí el púlpito solo está en otros. Eso yo creo que no es correcto. Si la función de un pastor es predicar a la iglesia, enseñarle a la iglesia, hermano, y bueno, y luego vienen hermanos que se desarrollan en eso, están los discipulados, ahí están los corderitos, y ahí se entrenan, y el Señor va a ir habilitándolos para que de repente aquí también en medio del culto, pero la labor principal es de un pastor, hermano, es predicar, y ahí lo que le están diciendo a Timoteo es eso. Ahora, yo quiero que analicemos un poquito, hermano. ¿Qué será una palabra a tiempo? ¿Y qué será una palabra fuera de tiempo? ¿Qué será una palabra, como decía la versión anterior, como cuando sea oportuno? ¿Qué será una palabra en un momento oportuno? ¿Y qué es una palabra en un tiempo que no es oportuno? ¿Qué es una palabra en un momento propicio? ¿Y qué es una palabra en un momento no propicio? Pero veamos, hermano, que la palabra de Dios siempre va a ser eficaz. Entonces, yo encuentro, hermano, eso está en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios tiene, hermano, un sentido donde ese mismo versículo dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, corta para acá y también corta para acá. Es doble filo. O sea, no necesita la espada, no necesita hacer este movimiento.
La espada puede cortar hacia acá y después se mueve hacia acá y corta. O sea, es doble filo. Entonces, pero es más cortante que esa espada. Entonces, hermano, esto tenemos que analizarlo. Entonces yo puedo decirle, en el momento preciso, pero en el momento no preciso, la palabra va a actuar. La palabra va a obrar en nosotros. La palabra va a ser una obra. Entonces, mire, para darme a entender un poquito, hermano, de esto, a veces nosotros leemos esto que le voy a mostrar es la historia de algunas cosas que hizo el Señor Jesucristo, que en aquel momento la mente humana creyó que Jesús llegaba tarde. En aquel momento, estos ejemplos que le voy a mostrar, le voy a poner el primero acá, viene Jairo y tiene una hija enferma, hermano, y entonces él va a Jesús y se postra delante de Jesús y le ruega, Señor, mi hija está enferma y necesito que vayas a mi casa para que ores por ella y la sanes. Hermano, entonces Jesús atiende la petición de Jairo. Y cuando él va, hermano, ¿qué cosas esas, hermano? Qué feo ha de ser eso, mire, qué feo ha de ser eso. Que cuando Jesús va a atender nuestra petición, se le cruza a una mujer con el flujo de sangre y ya lo detiene, hermano. Y yo creo que Jairo le dice, no pudiste en otro momento atrasar a Jesús. ¿Cómo será, hermano? Mire, ¿cómo será que no nos pase nunca eso? Pero ¿cómo será que en nuestra casa haya un enfermo y llegue la ambulancia a traerlo y de repente cuando va en la calle hay una huelga, hermano? ¿Cómo será? Eso va a ser horrible, hermano. Eso va a ser angustioso, hermano. Llevarlo en una emergencia y de repente no hay pasada porque hay una huelga. Dios santo, qué angustia. Entonces Jairo, en algún momento él tuvo que esperar que el Señor terminara de atender a aquella mujer del flujo de sangre y después, hermanos, continuar el viaje. Y en eso llega un criado de su casa y le dice, ya no molestes más al maestro. ¿Por qué? Tu hija ha muerto. Entonces la mente de Jairo es, si esta mujer no se hubiera metido en nuestro camino, Jesús hubiera llegado a tiempo. Pero dijo Jesús, lo volteó a ver y le dijo, Jairo, solamente cree. Entonces, esa parece que fuera una llegada tarde. Entonces, la palabra de Jesús ya no fue de sanidad, sino que la palabra de Jesús ahora fue de resurrección. Es una palabra, hermano, es una palabra que para la mente humana llegó fuera de tiempo, pero fue una palabra, hermano, que llevó vida. Mire, entonces ese es un caso. El otro caso es, iba aquella viuda, hermano. Mire, a diferencia de la hija de Jairo que acababa de morir, a este de la viuda de Naín, a este muchacho, ya lo habían velado, ya lo habían sacado de su casa porque ya lo llevaban para el cementerio. Y en lo que iban para el cementerio, Jesús encontró a la mamá llorando y tuvo compasión de ella. Y entonces parece también una llegada tardía de Jesús. Parece que, hermano, el milagro ya se había pasado de tiempo. Pero Jesús también, hermano, dice la Biblia que toca ese féretro, lo toca, le pone las manos y entonces le ordena a ese muchacho que se levante y se levanta. Entonces la palabra de Jesús, hermano, aunque a nuestro parecer llega tarde, llega en un momento no oportuno, llega en un momento no propicio, aunque llegue en un momento, hermano, que creemos que es muy tarde, pero si la sabemos aplicar, ese es el mensaje hoy, si sabemos aplicar la palabra, hermano, la palabra oportuna y la de fuera de tiempo a nuestro parecer, le vamos a sacar provecho siempre. Ya va a ver, ¿a dónde solo le quiero mostrar estos ejemplos? Hermano, mire, y cada vez estos casos son más críticos, hermano. Porque aquella niñita acababa de morir. Ya lo llevaban el segundo ya lo llevaban a enterrarlo. Pero ya estaba en la tumba 4 días. O sea, si a donde Jairo llegó tarde, si a donde la hija el hijo de la viuda de Naín llegó tarde, imagínense, hermano, aquí.
Por eso cuando Jesús llega a donde estas mujeres, cuando era una casa que Jesús amaba, usted sabe, hermano, cuando Jesús llega, ¿alguien se acuerda qué le dijo María y qué le dijo Marta a Jesús? ¿No se acuerda lo que le dijo? ¿Ah? Fíjese que las dos le dijeron lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mire, la mente humana es: Señor, llegaste muy tarde. Llegaste muy tarde. Pero hermano, mire, la palabra tiempo y fuera de tiempo siempre va a traer un buen resultado. Entonces Jesús, hermano, y usted lee la historia de Lázaro y el nuestro Señor Jesucristo, hasta de hecho, pues él se detuvo. A él le informaron en buen tiempo que Lázaro estaba enfermo, y él dijo: pero no me voy ahorita, tranquilos. Es que si yo llego a sanarlo ahorita, no va a pasar nada. Lo voy a dejar que se muera, y lo voy a dejar que lo entierren, y lo voy a dejar 3 días en el sepulcro, porque ese Lázaro es muy necio. Hermano, mire, estudiando todo esto, el Señor sabe la dosis perfecta que necesitamos todos nosotros para tener una verdadera conversión. Si Él nos despierta antes, vamos a seguir con las mismas mañas. Si Él nos saca del proceso antes, vamos a seguir con las mismas mañas. Entonces el Señor sabe hasta cuándo tenernos ahí, hermano. Entonces dijo Jesús: sí, ya se murió, sí, ya lo enterraron, sí, ahora vamos. Pero a la mente humana Él llegó muy tarde, pero Él llevaba una palabra de resucitar aún aquellos que ya yedían, porque eso fue lo que dijo su hermana: Señor, ya yede. Hay casos que parece que ya yeden, hermano, pero una palabra los puede levantar aún de ahí. Esa palabra de fuera de tiempo, parece fuera de tiempo, pero no, esa palabra los puede resucitar. ¿Qué decir de este otro? Huesos secos. Hermano, a saber cuánto tiempo estar ahí, porque dice que estaban muy secos. Lázaro, según María, yedía, pero todavía podíamos decir que tenía carne. Pero y estos, hermanos, estaban ya muy secos. Pero ¿sabe cuál fue lo que le dijo el Señor a Ezequiel? A Ezequiel, perdón. ¿Sabe lo que le dijo? Ezequiel, profetiza a esos huesos. Usted puede leerlo ahí, ese versículo que noté ahí. Le dice, profetiza a esos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra. O sea que es una palabra que parece que llegó años tarde, hermano. Esa palabra llegó mucho tiempo tarde según nuestra mente, pero no. La palabra a tiempo y fuera de tiempo siempre va a traer a nosotros algo nuevo, hermano. Algo nuevo. Entonces, qué importante es que manejemos la palabra. Por eso, hermano, hay que saber qué es lo que vamos a utilizar en cada caso. Eso es lo que le quiero mostrar hoy. La palabra hay que saber, hermano, qué es lo que vamos a utilizarla. ¿Por qué? Porque aunque creamos que llegue fuera de tiempo, hermano, ahí va a llegar el Señor. Entonces, mire, aquí voy a dejarle estas cosas. Yo realmente tengo que darle seguimiento a los temas, pero ahí lo que el Señor vaya diciendo. Entonces, mire, hermano, yo veo de esta manera lo que quiero mostrarle hoy. Nosotros, en cada caso, y aquí yo le pongo siete casos que los tomé ahí con base bíblica y todo. Nosotros podemos tener la palabra oportuna, o una palabra a tiempo, o una palabra fuera de tiempo. Y eso yo lo quiero poner de esta manera: una palabra preventiva o una palabra reactiva. Al final la palabra tiene las dos aplicaciones. La prevención es una palabra a tiempo, y la reacción es una palabra fuera de tiempo. Por ejemplo, las ruinas. La palabra me enseña cómo nosotros nos podemos cuidar de las ruinas.
Entonces, una casa, hermano, que de esto vamos a hablar, de ese primer punto. Una casa, hermano, una casa que no ha sido tocada por la ruina todavía, pero la ruina va en camino, y la palabra se adelanta a la ruina, la palabra llega primero que la ruina. Esa es una palabra oportuna, esa es una palabra a tiempo, porque antes que la ruina llegue, llegó la palabra, y esa casa se blindó, hermano, se preparó. Más o menos así, cuando a uno le dicen que viene un problema tropical, un problema climatológico, hermano, y entonces todo el mundo empieza a tomar precauciones y todo, y de repente se puede salvar de muchas cosas cuando hay una prevención a tiempo. Pero no siempre, hermano, y esto es lo que a mí me impresionaba, cómo el Señor me mostraba algunas cosas, hermano. No siempre, hermano, la ruina se puede repeler. Entonces, hay veces que la ruina llega a la casa, entonces ya ahí no nos funciona una palabra reactiva, porque ya pasó, una palabra preventiva. Ahora tenemos que aplicar la palabra reactiva. ¿Qué hacer entonces después de una ruina? Pero que la palabra tiene medicina para todo. La palabra tiene medicina para todo. Entonces, hermano, eso es con una ruina, con una caída también. El Señor, hermano, de alguna manera, el Señor nos enseña, hermano, el Señor nos enseña a cómo nosotros debemos de cuidarnos de caer. Pero esa es la palabra, hermano, preventiva. Pero ¿y qué hacer si ya estamos en el suelo? Ya no hay remedio para nosotros. ¿Qué opina usted? El que se cayó ya se fregó. Esa es la palabra reactiva, mire. O sea, ya no me funciona la palabra preventiva, la palabra tiempo ya no. Pero sí hay una palabra que me puede servir aún fuera de tiempo. O sea, estando aún caído, el Señor me dice, hermano, 7 veces cae el justo, pero aún de la última se levantará. Esa es una palabra que al final me funciona. Es una palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y así, hermano, mire, la enfermedad, el Señor, usted sabe que el Salmo 91 dice que el que habita la sombra del Altísimo, hermano, ahí no será tocado por ninguna peste. Pero, ¿y si ya estamos enfermos? Y si ya, hermano, como Ezequías, que es el otro versículo que le mostré ahí, que si ya está en cama, en una enfermedad terminal, sí, pero ahí podemos ver que entonces hay una palabra reactiva que el Señor puede sanar. Hay un versículo que dice que Él sana, pero también Él da los medios para que nosotros podamos ser sanos. Entonces ya la palabra tenemos que buscarle, hermano, en la palabra que ya, aunque está fuera de tiempo, porque ya es una enfermedad, pero bueno, la palabra dice que en Él hay sanidad. Mire ese punto número 4, el devorador. Hermano, Malaquías 3:10 y 11 me enseña a mí y a usted cómo nosotros podemos ahuyentar al devorador de nosotros. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, toma un sobre, le pone su nombre y ahí le pone la información, y usted presenta ese sobre delante de Dios, oramos por él aquí en unidad y lo deposita en el alfolí. ¿Sabe qué dice Malaquías? Que con esa acción, dice el Señor, yo reprendo al devorador por ustedes. Hermano, y dígame, si Dios reprende al devorador, ¿usted cree que no le va a hacer caso al devorador? ¿Quién es el devorador, hermano? ¿Quién será el devorador? Pues dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Entonces, pero a mí me enseña la Biblia, usted lo puede leer, no tengo tal vez el tiempo para que lo leamos, Malaquías 3:10, pero dice, traer los diezmos al alfolí y probarme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición sobre ustedes. Pero después dice, y yo reprenderé al devorador por ustedes, yo lo voy a reprender. Entonces, esa es una palabra, hermano, preventiva.
¿Cómo curarnos del, hermano, del devorador? ¿Cómo, según la Biblia, hermano, cómo cercarnos del devorador? Eso pasa cuando usted viene y trae su diezmo. Pero, hermano, a veces, por X o Y razón, hermano, eso no se ha hecho por falta de fe, por falta de recursos, qué sé yo, hermano. Más que todo yo creo que es por falta de fe que a veces no se diezma. Y entonces viene el devorador y nos daña. Viene el devorador, así como está en Joel capítulo 2, donde dice que lo que no se comió el revoltón, se lo comió el saltón, y lo que no se comió el saltón, se lo comió, hermano, la oruga, y la oruga fue un desastre, porque dice que la última que pasó devorando todo fue la langosta. Devoró todo, hermano, la siembra, la cosecha, el mosto, el vino, el aceite, el grano, todo lo devoró. Pero dice el Señor, le llama a los sacerdotes y le dice: miren, sacerdotes, lloren entre la entrada y el altar, lloren y oren, y ahí el Señor los va a escuchar. Y ahí dice todo lo que se comió el revoltón, la oruga, el saltón y la langosta, dice el Señor, yo lo voy a restituir, les voy a dar de nuevo. Entonces hay una palabra que es reactiva, pero ahí está la palabra siempre. O sea, el Señor no nos va a dejar tirados, el Señor no nos va a dejar, hermano, así despojados. Hay que buscar la palabra, hay que buscar y aplicarla. Y así, hermano, la tempestad, yo creo que a ver si el domingo hablo de este punto 5, que hay muchas cosas que decir ahí. Viene Pablo y le dice a estos hermanos, lo llevan preso al apóstol Pablo, lo llevan preso, se lo llevan para Roma, agarran una embarcación, y antes de salir, él les dice: veo que el clima no es nada favorable. Si nos vamos en esta embarcación, vamos a tener problemas. Hermano, no le hicieron caso. ¿Les llegó la palabra reactiva? ¿Les llegó la palabra a tiempo? Sí, les llegó. El capitán de la embarcación no hizo caso, dijo: vámonos. Hermano, dice que no habían avanzado mucho cuando un huracán, hermano, una tempestad los envolvió. 14 días de naufragio, 14 días naufragando. Entonces, como no hicieron caso a la palabra preventiva, mire que todo esto tenemos que aprenderlo. Pablo no se puso los moños, digo, yo se los dije, desgraciados, que no se vinieran. Yo les hablé a tiempo. A veces somos así, hermano. A veces nosotros somos así, fíjese. Hasta con nuestros hijos: yo te dije que no hicieras eso, ahora aguantate. Pero Pablo no, fíjese. Pablo se puso a consolarlos, hermano. Les dijo: miren, coman, beban, porque vamos a salir de esta. Anoche, les dijo, estuvo delante de mí el ángel del Señor y me dijo que no íbamos a morir nadie. Mire, una palabra, hermano, ya reactiva en medio de la dificultad. Una palabra, hermano, que quizás alguien está fuera de tiempo, pero al final ahí está Pablo ministrando la palabra fuera de tiempo y dice: ninguno de nosotros va a morir. Sí se va a perder la embarcación y todo lo que traíamos, eso sí, ya no cuenten con ello, pero nuestras vidas van a estar a salvo. Fue una palabra, hermano. La primera fue una palabra a tiempo. Esta fue una palabra ya en medio del problema, fuera de tiempo, pero al final trajo consuelo, trajo esperanza y al final trajo vida. Entonces la palabra de Dios siempre va a estar ahí, hermano. El pecado, ahí lo que podemos leer, lo que dice el apóstol Juan cuando dice: hijitos, os escribo todas estas cosas. Es lindo, hermano, todo esto deberíamos revisarlo. Le dice: mire, hijitos, les escribo todas estas cosas para que no pequen. Es una palabra preventiva. Les escribo todas estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Pero eso ya ahí cambia la cosa. Ya ahí cambia. Esto es para que no pequen, pero si pecan, ya se fregaron. No, ahí está la palabra. Ahí está la palabra reactiva. Entonces, si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Una palabra a tiempo y fuera de tiempo. Siempre lo que trae es
consuelo. Hermano, y ahí tenemos que hablar de la tribulación. Porque el mensaje ahora es, según Lucas 21:36, velad y orad para que seamos dignos de escapar de lo que se viene para este mundo. Eso dice ahí Lucas 21. El mensaje que ahora tenemos es preventivo. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? Hermanos, oremos y velemos, no nos durmamos, para que podamos escapar de toda la destrucción que se viene a este mundo. Ese es un mensaje preventivo. Esa es una palabra a tiempo todavía, porque no ha venido Cristo. Pero cuando Cristo venga, hermano, dice la Biblia que se van a quedar muchos a la gran tribulación. Entonces ese mensaje preventivo no lo tomaron. Tienen que tomar un mensaje reactivo, donde el Señor dice que aún en medio de la gran tribulación, pues ahí van a poder lavar sus vestiduras. Ahí van a poder lavar, hermano, lo que no pudieron hacer en el tiempo de gracia. Pero mire, la palabra de Dios siempre va a estar, por eso, a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, hermano, yo quiero que hablemos de ese primer caso, porque como es un día familiar, yo quiero hablarle de esto. Mire, librándonos de la ruina, hermano. Hermano, que el Señor nos ayude. ¿Cuánto el Señor le habló? ¿Cuánto le habló al Señor al pueblo de Israel antes de ser llevados cautivos, hermano? La palabra preventiva, la palabra tiempo, y no la entendieron. Entonces, yo creo que como familias, hermano, debemos de saber que hay una manera de mantenernos libres de que la ruina nos llegue a nuestras casas. Y yo quiero que veamos, hermano, que veamos este caso de Abigail, quien era esposa de Nabal y que era un insensato, dice la Biblia. Cómo esta mujer, hermano, quiero irme por el lado de Abigail, porque esa fue la que nos enseña cómo proteger tu casa y cómo proteger mi casa de la ruina. Pero mire, a donde quiero llevarlo, que el Señor me ayude a darme a entender y a plantearle bien este caso. A donde quiero llevarlo es que esta mujer, hermano, es una mujer conocedora. Es una mujer que sabía mucho, hermano, de intercesión, de guerra espiritual. Sabía mucho de los lugares secretos. Sabía mucho, hermano, de ser una mujer diligente y muchas cosas que se le pueden sacar a Abigail. Hermano, cómo esta mujer nos enseña a cómo proteger nuestras casas de la ruina, pero como una palabra preventiva, una palabra a tiempo. Y es aquí donde dice, hermano, pero es que este mensaje que va a dar entonces ya llegó tarde. Porque alguien puede decir, no, mi casa ya está en ruinas, mi matrimonio ya está en ruinas, ya mi caso, hermano, ya no es preventivo. Mejor enséñeme a cómo levantarme de las ruinas. Eso es lo que quiero decirle también con esta misma mujer. Porque esta mujer, hermano, esta mujer de Nabal enfrenta esta situación. Leamos estos versículos para decirle algo más después. Dice, uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros. Ese es el mensaje que le está dando. Mira, Abigail, hay un siervo, hay un criado diligente. Le dijo, David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Vámonos al verso 17. Este mismo siervo le dice a Abigail, mira, piensa tú bien lo que debes de hacer. Entonces le avisa y le dice, pues la ruina está a punto de caer. Hermano, pero llega a tiempo este mensaje, llega a tiempo esta palabra. Como para muchos nosotros puede ser ahora, llega a tiempo la palabra.
Hermano, la ruina de repente ahí está rondeando, la ruina ahí está acercándose. Hermano, mire, los radares espirituales dicen, esta casa está a punto de ser atacada, esta casa está a punto de que le llegue algo que no espera. Pero entonces llega un mensaje y le dice, mira Abigail, prepárate, mira tú qué vas a hacer, porque la ruina está a punto de caer sobre nuestro amo, sobre toda su familia. Y él le dice, mira, y ese tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Entonces esta mujer recibe un mensaje oportuno, hermano, y fíjese que ella empieza a actuar. Lo que quiero ver es cómo hacer antes de la ruina. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros hoy para que nuestras casas no sufran, hermano, los embates de una ruina? Abigail nos enseña eso. Pero antes de que hablemos de eso, yo quiero plantearle y mostrarle a la luz de la palabra que esta misma mujer, con el tiempo, usted sabe que esta misma mujer llega a ser la esposa de David después. Tal vez más después hablamos de eso. Pero esta misma Abigail, hermano, pues la insensatez se muere en esa casa y ella logra llegar a ser la esposa de David. Estamos leyendo 1 Samuel 25. En ese mismo capítulo, usted puede leer más abajo, ella se logra casar con David y se va con David y pasa a ser una de las mujeres de David, una de las esposas, dicen algunas versiones. Ok, pero cuando está casada con David, le cae una situación. Si quiere, leámoslo. Solo que me voy a salir de aquí y lo vamos a leer normalmente. Vámonos al capítulo 30. Déjenme trabajar aquí, por favor. Aquí vamos, estamos bien, vamos a ver. No me muevan ahí 1 Samuel 30. Mire cómo lo titula la Biblia de las Américas: las esposas de David capturadas. Con Abigail podemos aprender qué hacer antes, la palabra tiempo, pero qué hacer después, la palabra fuera de tiempo. Fíjese, hermano, que esto yo no lo había visto. Le soy honesto, me confieso delante de usted. Yo no me había percatado que Abigail en un caso sí pudo darse cuenta de la ruina y en el otro no se dio cuenta y le llegó. En el capítulo 25 sí fue avisada de una ruina que llegaba a su casa, pero en el capítulo 30 dice la Biblia que aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclac al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclac, y habían asolado a Siclac, esa era la ciudad donde estaba David, y la habían incendiado, hermano. Dice que se llevaron cautivas las mujeres y todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, hermano, y que sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Pero mire el verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal del Carmel, habían sido llevadas cautivas. O sea, que allí Abigail, hermano, sí sufrió la ruina. En el capítulo 25 le advirtieron, le llegó la palabra a tiempo, pero aquí algo pasó. Yo me quedé pensando, yo me quedé meditando un poco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Será que bajó el nivel de búsqueda de Abigail, que no se dio cuenta de lo que venía? ¿Será que Abigail, ahora que era la esposa del rey, hermano, se confió y ya no tenía la misma devoción que antes? ¿Será eso?
¿Por qué cuando tenía un insensato como esposo, sí ella pasaba como más? Hermano, ¿sabe? Entre las cosas que me decía el Señor, y permítame hablarles algunas cosas a ustedes, amadas hermanas, esposas del Señor. ¿Cuántas esposas hay aquí? Pues déjenme decirle algo desde este punto de vista. Hermanas, no dejen de orar por su casa, por su esposo, mientras trabaja, mientras anda haciendo sus diligencias. Hermano, yo creo que una esposa debe de tener ese corazón que tenía Abigail, la Abigail del capítulo 25. Porque algo pasó con la Abigail del capítulo 30, hermano, que en esta ocasión no se enteró, no se dio cuenta. Hermano, vino la destrucción y no tenía la información de que algo malo le venía a su hogar. Entonces, ¿por qué en una sí? ¿Por qué en otra no? ¿Nos puede pasar? Sí nos puede pasar. ¿Que nos podemos confiar? Sí nos podemos confiar. Entonces, yo creo que esto se trata de velar, hermano. Nuestras casas, nuestros hogares, debemos de tener la costumbre de orar sin cesar, en todo tiempo, cuando hayan problemas y cuando todo esté bien, cuando haya salud o cuando haya algún problema de enfermedad. No se trata de qué hay, hermano, sino que hay que entender que nuestra cercanía con Dios debe de estar de manera constante. Porque yo espero que usted también, yo prefiero la palabra preventiva y no la reactiva, hermano. Yo prefiero que la palabra mejor me llegue a tiempo y no fuera de tiempo, hermano. Aunque funciona así, pero cuesta más. Aunque funciona, pero hay algunas otras cositas que duelen, hermano. Entonces mejor busquemos la palabra preventiva. Busquemos la palabra antes de, hermano, para que entonces nosotros podamos prepararnos y entonces de alguna manera, hermano, esquivarnos esos problemas que se puedan dar. Entonces lo que quiero que veamos es que la ruina, y mire, ambas tienen, lo que quiero decirle también, ambos casos tienen un buen final. Ambos casos tienen un buen final. La palabra reactiva y la palabra preventiva, ambos casos, esto que le estoy mostrando, ambos casos tienen un buen final. Por eso, la palabra es eficaz, ya sea a tiempo y fuera de tiempo. Si hay algún caso aquí que ya, hermano, ya así como Lázaro, ya se fue, ya algo que no tiene solución, y hay algo que dice, no, esto ya no tiene por dónde arreglarse. Hermano, si aprendemos a aplicar la palabra reactiva de manera correcta, no hay caso cerrado para el Señor. Para el Señor siempre, hermano, ¿acaso no dice la Biblia que todo es posible para el que cree? ¿Acaso no dice la palabra que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de, Señor, tu palabra? Hay veces que vamos a una palabra ya reactiva. Hoy quisiéramos una palabra, hermano, preventiva. Entonces, mire, ¿cómo hizo en el primer caso? Este es lo que leí ahorita. ¿Cómo hizo en el primer caso Abigail? Veamos algunas cositas. ¿Qué hizo Abigail cuando recibió la noticia de que le venía una situación adversa a su casa? ¿Qué hizo, hermano? Mire, aquí va a haber algunas cositas que yo subrayé ahí. Dice que cuando ella recibió esa noticia, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino. Mire qué mujer, hermano. 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. O sea, una provisión completa. Pero lo que me llega al corazón es sin perder tiempo. Esto, hermanos, se llama diligencia. Lo que vamos a ver primero es ¿qué tenemos que hacer ante la palabra preventiva? Cuando la palabra viene y nos advierte algo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a pensar si lo hacemos, hermano.
Vamos a ver, voy a esperar otra vez que me digan para que entonces ya cuando me digan 2 o 3 veces, entonces allí voy a hacer caso. Hermano, Abigail solo recibió la palabra y dice ella, sin perder tiempo. Eso es, hermano, cuando llega una palabra de advertencia a nuestra vida, ¿por qué vamos a pensar 1 o 2 veces para hacerlo? Eso es, no, ahora tengo que tomar la decisión. Antes que la ruina llegue a mi casa, no, yo tengo que tomar decisiones. Sin perder tiempo me habla de que, hermano, no importa lo que tenga que hacer, pero tengo que arreglar esa situación con el fin de que la palabra después no se vaya a convertir en una palabra reactiva, donde la palabra preventiva ya no me funcione, sino que tenga que buscar otra palabra que sea reactiva. Entonces, una de las cosas que mantienen a salvo nuestras casas es la diligencia, hermano. Es que nosotros arreglemos lo que tengamos que arreglar, corrijamos lo que tengamos que corregir. Hermano, que nosotros, si hay cosas que el Señor te ha estado hablando y nos ha estado hablando, que debemos de dejar, de expulsar de nuestras casas, hermano, estilos de vida que al Señor no le agradan y que tenemos que dejarlo, y que eso es lo que, hermano, lo que hace es llamar, mire. Una de las cosas que llama la destrucción, hermano, pero lo llama, es como un imán para las ruinas. Una de las cosas es la insensatez. ¿Por qué? Porque Nabal era un insensato, y lo que llamó la destrucción, lo que atrajo la destrucción a esa casa fue la insensatez. Ay, hermano, la insensatez. Y lo tremendo de todo esto, hermano, entonces tenemos que definir qué es insensatez. Porque de repente nosotros a veces estas cositas, hermano, las queremos así como dejar olvidaditas, ¿va? Pero yo le aseguro que nosotros en algún porcentaje tenemos insensatez. Hermano, puede estar viviendo un Nabal dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Y eso llama, eso atrae la destrucción, eso es como un imán para la destrucción. Hermano, la insensatez, entonces hablemos un poquito, ya tal vez, hermano, me voy a detener en esto, pero vale la pena. Mire, ¿qué es ser un insensato? ¿Qué será ser un insensato? Qué silencio, hermano. ¿Ah? Un irresponsable. Alguien que no piensa en lo que va a hacer. Ese actúa sin importancia quién se va a llevar enfrente, ¿va? Insensatez. Ajá. ¿Qué más? ¿Ah? ¿No toma? No hace caso, es un necio, es un sinónimo, necio, un insensato. También podría ser. Entonces, fíjese, mire, ahora, la insensatez puede estar solo en el hombre o en la mujer. Ahí está Proverbios 14. La mujer sabia edifica, pero la insensata, eso es, hermano, esas son dos entidades. La sabiduría puede estar en la mujer, en el hombre, en los dos. Es una entidad que opera en el hombre. Y la sabiduría lo que hace es edifica. Ayúdenme con los versículos, amados. Dios santo, hermano, ya. Búscame lo que dice Proverbios 24. Que es que esto tenemos que analizarlo así despacito, hermano. Porque ¿qué es un insensato? ¿Qué es un insensato? Y dice que Nabal, así era su nombre, un insensato. Hermano, entonces dice ahí que la sabiduría, no, si no estoy mal, ese es el versículo donde dice que la sabiduría edifica y la prudencia afirma una casa. Y luego dice que, no sé si es el conocimiento o el entendimiento, dice que llena la casa. El 3, pongamos el 3. Ese dice, con sabiduría
se edifica una casa. Con prudencia se afianza, que tiene que ver con la sabiduría. Es como un derivado de la sabiduría. Y luego el 24:4 dice, hermano, que la otra entidad que están ligadas esas tres cosas, hermano, sabiduría, prudencia y con conocimiento se llena la casa. Entonces entendamos que la sabiduría edifica. Ahora, si revisamos lo que dice, yo creo que es Proverbios 14, donde habla que la mujer sabia edifica una casa. Pero la insensata, hermano, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, esas otras versiones si usted las busca, dice, pero la insensata con sus manos la derriba. Entonces, hermano, la insensatez lo que atrae la insensatez es la destrucción a la casa. Entonces, insensato es lo contrario de sabio. Armemos esto. El insensato es como lo negro para lo blanco, o sea, lo opuesto. Lo insensato es como, hermano, lo insensato es como lo profundo para lo seco, o sea, todo lo contrario, pues. La insensatez es todo lo opuesto a la sabiduría. Esa es una manera más entendible de definir quién es un insensato. Hermano, un insensato es el que no tiene nada de sabiduría. Entonces, un insensato es el que camina infringiendo la palabra de Dios constantemente. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el hombre sabio es aquel que oye la palabra y la pone por obra. Ese es el hombre sabio, esa es la mujer sabia. Entonces, esa es la definición de un sabio. Entonces, dice la Biblia en Mateo 7:24 que el hombre que oye la palabra y la pone por obra es semejante a un hombre sabio, sabiduría, que edificó su casa sobre la roca. Esa es la definición de un sabio. Entonces, un insensato es todo lo contrario de un sabio. ¿Cuál sería la definición de un insensato? Diría mi pastor, ¿me entiendes, Méndez? ¿Me explico, Federico? Repito, pues, voy a repetir, hermano, así como en el primer grado, voy a repetir, mire. Dice, el hombre que oye la palabra y la pone por obra es semejante a un hombre sabio, sabiduría, que edifica su casa sobre la roca. Y el insensato es aquel que edificó su casa sobre la arena. Entonces, si el hombre sabio es el que oye la palabra y la pone por obra, ¿quién es el hombre insensato entonces? Es el que oye la palabra y, como dirían allá, le vale chancleta y hace lo que él quiere. Entonces, hermano, ¿no será que aunque no plenamente, pero hay algún cachín de insensatez en nosotros por nuestra manera de vivir? Sabiendo que eso no le agrada a Dios y lo hacemos. Sabiendo que eso que estamos haciendo en nuestras casas no es algo que le agrada a Dios, pero lo hacemos. Eso es insensatez, hermano. Mire, hermanito amado, hay cosas que nosotros las estamos haciendo y sabemos que no le agradan a Dios, que están contra la palabra. La sabemos, lo tenemos bien claro. Sabemos que esa vida que llevamos no es del Señor, no le agrada al Señor. La palabra dice que no, que no y que no y que no. Y nosotros ahí estamos. ¿Sabe qué? Estamos anidando insensatez en nuestras casas. Y lo que trae la insensatez a nuestras casas es destrucción, hermano.
Es que eso no lo digo yo, amado, ahí lo estamos leyendo. Ahí lo estamos leyendo. Nabal, lo que significa es un insensato. Y lo que atrajo Nabal a su casa es, hermano, un peligro. Entonces tuvo que haber una Abigail, hermano, que entre todas las cualidades que tiene Abigail es que es una mujer sabia. Dice que esa mujer, hermano, se puso entre ese ataque, entre esa amenaza que había a su casa, y dice que sin perder tiempo, hermano, hizo todo esto. Dice que después de cargarlo todo sobre sus asnos, le dijo a los criados: id delante que yo os digo. Pero Nabal, a su esposo no le dijo nada, al insensato no le dijo nada. Hermano, hasta saber, mire, la prudencia, aquí está, mire, es sabiduría. Hay que saber cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas, en qué momento decir las cosas. Hermano, hay que tener la prudencia, lo que tuvo Abigail. Entonces, todas estas cosas que le voy a leer ahorita, que ya por tiempo solo la voy a leer, dice: montando un asno, descendió. Yo subrayé esa palabra descendió porque eso me habla de que ella dejó su posición, ella dejó, hermano, su comodidad, ella dejó su postura y dijo: no, yo tengo que descender. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios descendió, hermano, por nosotros. Empieza a hacer un descenso, dice, y mire, por una parte secreta del monte. Esa parte secreta me habla del lugar, hermano, de devoción. Esa es una casa que tenía devoción. Allá, hermano, esta es una pelea entre la sabiduría y la insensatez. ¿Quién va a ganar? Esta es una pelea que hay en esta casa entre la sabiduría y la insensatez. Entonces descendió por una parte secreta del monte, y David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Cuando Abigail vio a David, se bajó. Otro descenso, mire, yo subrayé todos los descensos que tuvo esta mujer. Descendió del monte, pero cuando miró a David, se bajó prontamente del asno. Ese es otro descenso. Y postrándose, ese es otro descenso, sobre su rostro delante de David, se inclinó, ese es otro descenso, a la tierra. Y por si fuera poco, dice, se echó a los pies, ese es otro descenso. ¿Cuántas veces descendió esta mujer? ¿Cómo se ataca una ruina? ¿Cómo se ataca la insensatez en una casa? Pues yo diría, humillándonos, rindiéndonos. Yo diría, no peleando con el insensato o con la insensata, porque dice que a él no le dijo nada. A veces peleamos mucho con la persona, hermano. Sí, vos ni a la iglesia querés ir, vos sos un infeliz, vos sabés que eso que estás haciendo está malo, vos sos aquí, vos sos allá, y hermano, a veces peleamos mucho con la persona y no estamos peleando con la entidad en sí. Aprendamos de Abigail. Ella no le dijo nada a él, eso es, ella no confrontó a su esposo en sí, pero sí tenía algo que le enardecía contra su actitud, pero la supo llevar al lugar correcto. Entonces, primero, hermano, hay devoción en nuestra casa, hay humillación delante del rey. Esa es una manera. Estamos leyendo lo que hizo Abigail para contrarrestar ese ataque. Estamos leyendo lo que hizo Abigail, hermano, para poder ganar esa victoria, para poder ganar esa lucha, esa batalla que tenía y tener la victoria, hermano. Entonces vemos cuántos descensos. Mire, descendió de la parte del monte, se bajó del asno, se postró y luego se inclinó y luego se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mire, ella tomó la culpa, dice: mas te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva. Ruego, hermano, hay súplica. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Hay que corregir algunas cositas aquí que a veces se han predicado. Abigail no fue a pedir por su esposo. Si no hubiera hablado bien de él ahí. Abigail fue a pelear contra la insensatez.
Hermanos, si hay algo que tenemos que pelear nosotros, es contra la insensatez en nuestras casas. Si hay un hijo insensato, no pelee contra él, pero sí pelee contra la insensatez. Si hay un esposo insensato, no pelee con él, pero sí hay que pelear contra esa potestad de insensatez. Y si hay una esposa, como la tenía Job, su mujer le dijo: mira, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dijo: como una insensata has hablado. Peleó contra la insensatez también. Hermano, tenemos que pelear contra la insensatez en nuestras casas. Si queremos mantener nuestras casas a salvo, tenemos que pelear con la insensatez. No le demos lugar a la insensatez en nuestras casas. ¿Qué es eso, hermano? Ya se lo dije. Todo aquello que esté en contra de la palabra del Señor, hermano, hay que desarraigar eso. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Es que esta fue a pelear contra la insensatez, hermano. Yo, tu sierva, no ve a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Y mire, el rey recibió de su mano lo que ella traía, lo que ella había traído, toda aquella comida que preparó, la recibió y le dijo: sube en paz a tu casa. Esto fue lo que fue a pelear ella. Yo quiero paz para mi casa. Yo no quiero destrucción para mi casa. Yo quiero paz para mi casa. Y dice: sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Entonces, la palabra preventiva, la palabra a tiempo, salvó esta casa. Pero, hermano, ella se casa. Ahí está donde ella se casa con David. Y esto es lo que le leía. El siguiente ataque ella no lo vio. El siguiente ataque para su casa ella no lo supo. Hermano, no le llegó la palabra a tiempo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Cuando ya la destrucción llegó y algo dañó nuestras casas, ¿qué se hace? Aquí está, mire. Entonces David, dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Esto ya no es preventivo. Y aquí David está haciendo: ¿qué hago para recuperarme de esta caída? ¿Qué hago para recuperarme de esta ruina? Entonces, allá con Abigail vimos qué podemos hacer antes de. Aquí vamos a aprender qué hacemos después de. Te ruego que me traigas el efod. Eso es, hermano, me parece que a David le tocó que recuperar su sacerdocio. ¿Cómo está nuestro sacerdocio? Para poder levantarnos de una ruina, lo primero que tenemos que arreglar es nuestra vida sacerdotal. Y dice que Abiatar le llevó el efod a David. Y David consultó al Señor: hermano, ¿qué hacemos? Es importante que en un tiempo que ha habido algún fracaso, que hemos tenido algún fracaso en la familia, hermano, ya la palabra no llegó a tiempo, pero sí llegó fuera de tiempo y va a tener su reacción, va a tener su función. Entonces, ¿qué hacer? Pues consultar al Señor: ¿qué hago? Mire, recuperar nuestra vida de sacerdocio es: integrémonos a la iglesia nuevamente, sirvamos al Señor nuevamente, busquemos estar activos en el Señor nuevamente. Eso es: recuperemos el sacerdocio. Y después, Señor, ¿qué hago? Consultar: ¿perseguiré a esta banda? ¿Perseguiré a estos pícaros? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Y dice el verso 18 que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado.
también rescató a sus 2 mujeres, rescató su hogar, rescató su familia. Dice que nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado. Para así David lo recuperó. Hermano, no hay ruina de la cual el Señor no nos pueda levantar. No hay caída de la cual el Señor no nos pueda restaurar. Busquemos la palabra. Mire, veamos estos 2 ejemplos de los mismos personajes, de David y de Abigail. Uno actuando preventivamente y otro actuando reactivamente. Pero los 2, hermano, tuvieron éxito. En ninguno de los 2 quedaron caídos, sino que hubo. Por eso predica a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el mensaje, hermano, que siempre trato de traer es, hermano, mire, nosotros que hemos conservado un matrimonio, pues apliquemos la palabra preventiva. Nosotros que tenemos una familia todavía bien integrada, apliquemos la palabra preventiva. Pero aquellos que de repente han tenido un fracaso matrimonial, aquellos que de repente sus hijos están en otras cosas, aquellos que de repente no tienen su casa del todo bien, hermano, hay una palabra que es reactiva y que al final nos va a permitir esto. Mire, recuperar todo lo que se ha perdido, recuperar todo lo que el enemigo se ha robado. Todo lo que el enemigo se ha robado, hay una forma de recuperarlo. David nos enseña cómo podemos recuperar todo lo que el enemigo se llevó. Pero qué importante, hermano, es que nosotros tomemos la palabra. Tomemos la palabra. Hermanos de alabanza, ¿cómo iré con el tiempo? Si quiere, vénganse. Dios santo, me pasé de la hora. Bueno, póngase de pie. En el nombre del Señor, hermano, para el Señor no hay caso perdido. Para el Señor podemos estar nosotros pensando que, así como Marta, Señor, ¿para qué vamos a quitar la piedra? ¿Para qué vamos a quitar la piedra? Ya este caso no tiene solución. La palabra de Dios, la palabra de Dios siempre va a tener un buen resultado para nosotros. Búscala. Que esta noche el Señor ministre nuestros corazones, cierre sus ojitos y recibamos este tiempo de ministración. Señor, que estamos esta noche cumpliendo con este mandato que está en tu palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Puede ser que aquí entre nosotros haya personas que piensan que la palabra ya no llegó muy tarde. Puede ser que aquí entre nosotros hayan personas que piensan, no, de esto yo ya me tengo que olvidar porque esto ya no va a tener ningún buen final. Pero decirte de parte del Señor, si buscas esa palabra, aún no en el tiempo oportuno, porque se puede decir esto, a mí me hubiera gustado escucharlo hace unos 3, 4 años atrás, unos 5 años atrás, diría alguien unos 15 años atrás. Pero la palabra llega fuera de tiempo.
y tiene también un buen resultado. Hay alguien que necesita esa palabra reactiva, tal vez no preventiva, pero esa palabra reactiva hoy en su vida y quiere venir aquí enfrente. Pues yo le ruego que se despoje de todo y venga aquí delante del Señor, decirle: Señor, yo necesito esa palabra. Yo necesito, Señor, restauración en mi vida. Yo necesito, Señor, que tú obres en mi vida. Si le cree al Señor, venga. Si cree su palabra, venga. Si cree que Dios puede hacerlo, venga, venga, con confianza, con confianza. Nada imposible para el Señor. Cantamos un corito mientras los hermanos pasan. Si hay alguien más que quiera venir, venga, hermano, venga. Si hay personas que creen que la vida les ha tratado muy mal, pues venga, dígale: Señor, yo quiero una palabra que me reconstruya. Yo quiero recibir, Señor, de ti una restauración en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra esta noche aquí. Obra esta noche aquí, Señor Espíritu Santo. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Obra esta noche, Señor Espíritu Santo. Más que tú. Aleluya, tú puedes hacerlo. Eres mi deseo. Tú puedes hacerlo. Ahí hable con el Señor. Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo. Solo créale a Él, solo créale a Él. Solo créale, solo créale. Solo créale en el nombre de Jesús. Sí, aquí está el Señor Espíritu Santo. Aquí está el Señor Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que tu palabra tenga vida hoy, Señor. Dios puede levantar todo nuevo, con bases firmes, con una bendición de Él. En el nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo, tú puedes hacer la obra. Nada imposible para el Señor. Oh, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra, tu palabra. Oh, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Más que tú. Dios puede hacerlo. Aleluya. Verás cómo el Señor obra a favor de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra, conforme a tu palabra, conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias. Tú estás obrando.